Buenos días. Nosotros somos el equipo 3. Les hablaremos sobre el periodonto de inserción. Mi equipo está integrado por Mari Carmen Plata, Paola Yoselin y Esmeralda Belmont. Hablaremos primero del cemento y empezaré diciendo qué es el cemento. El cemento es un tejido conectivo mineralizado derivado de la capa ectomesenquimática del folículo dentario que rodea el germen dentario. Existen tres funciones principales del cemento. La primera es que cubre la dentina radicular. La segunda es que cubre y protege a toda la totalidad de la superficie radicular del diente. Y la última es donde se anclan las fibras del ligamento periodontal de la raíz del diente, como observamos en la imagen del costado. Algunas características del cemento es que no es vascularizado y carece de inervación propia. No tiene la capacidad de ser remodelado, su dureza es menor que la dentina y del esmalte. Es un tejido permeable y tiene un color blanco nacarado. Algunas características de los cementocitos es que estos son cementoblastos que quedan atrapados en el cemento mineralizado. Estos se alojan en las cavidades denominadas lagunas. Los cementoblastos tienen un importante papel en la regulación de la cementogénesis. Sintetizan procolágeno que formará las fibras colágenas intrínsecas, proteoglicanos o glucosaminoglicanos para la matriz extracelular y se encuentran activo o inactivo. Los cementoclastos tienen la capacidad de resorción de los tejidos duros, ausentes en el ligamento periodontal, y aparece la resorción radicular de los dientes residuos o cuando utilizan aparatos fijos. Existen dos tipos de cemento, el cemento acelular y el cemento celular. El cemento celular, también llamado primario, este se forma antes de que el diente erupcione. Predomina en el tercio cervical, constituye las haces de fibras minerales y en este se encuentran pocas fibras intrínsecas. En cambio, en el cemento celular, o también llamado secundario, aquí aparece cuando el diente entra en erupción. Su forma es más rápida, se encuentra en el tercio medio apical de la raíz, en la capa gruesa, se deposita durante toda la vida y en este también encontramos muchas fibras intrínsecas mineralizadas. El cemento también cuenta con una matriz extracelular. Esta contiene aproximadamente 46 a 50% de materia inorgánica, el 22% de materia orgánica y el 32% de agua. El principal componente inorgánico es representado por el fosfato de calcio. Este representa como cristales de hidroxiapatita. Además del fosfato de calcio, también se encuentran carbonatos de calcio, como son el sodio, el potasio, el flúor, el hierro, el magnesio y el azufre. La matriz orgánica está formada por fibras de colágeno. Existen dos tipos de fibras, que son las extrínsecas, que son formadas por cementoblastos, y las intrínsecas, que son haces de fibras de ligamento periodontal. Pasamos ahora a lo que es el ligamento periodontal. Y el ligamento periodontal es una delgada capa de tejido conectivo fibroso que por medio de sus fibras une el elemento dentario al hueso alveolar que lo aloja. Sus fibras principales se insertan por un lado en el cemento y por otro lado en la placa cribosa del hueso alveolar. El ligamento periodontal ha recibido también las siguientes denominaciones: periodonto, gónfosis, membrana periodontal, ligamento alveolodental y desmodonto. En su función, este ligamento mantiene el diente suspendido en el alveolo, soporta y resiste a las fuerzas empleadas durante la masticación. Este es el receptor sensorial propio
propioceptivo. Esta última es necesaria para lograr el control de posición de la mandíbula y una correcta oclusión. El ligamento periodontal se ubica en el espacio periodontal, que está localizado entre la porción radicular del elemento dentario y la compacta periodóntica del hueso alveolar, como se observa en esta imagen. Sus células. El ligamento periodontal es un tejido conjuntivo fibrilar. Presenta una alta densidad celular. Los elementos celulares que lo forman son muy heterogéneos, aunque predominan los fibroblastos, que representa el 20% del total. Desde un punto de vista funcional, podemos distinguir los siguientes tipos de células. Células formadoras, que son los fibroblastos, osteoblastos y cementoblastos. Las células resortivas, que son los osteoclastos y cementoclastos, células defensivas, macrófagos, mastocitos y eosinófilos, células epiteliales de malases y células madres ectomesenquimáticas. Los fibroblastos. Esta célula produce la sustitución que se forma en el tejido conjuntivo, el colágeno, el proteoglucano y la elastina. Su importancia es que debido al alto grado de recambio que presenta el tejido periodontal, debido a que los haces de colágeno son remodelados, removidos y reemplazados. Cambian constantemente. Los osteoblastos son células que se encuentran en el ligamento. Estos cubren la superficie periodontal del hueso alveolar, que es la zona osteógena. Funcionalmente existen dos tipos de osteoblastos, los activos y los inactivos. Los activos sintetizan continuamente laminillas óseas y los inactivos o inactivos de reserva. Las células de reposo de la zona osteógena son activadas por distintos estímulos, como son las fuerzas tensionales ortodónticas. Los cementoblastos son células que se distribuyen sobre el cemento, en especial en la zona cementógena. Los osteoclastos, estos son presentes cuando hay procesos de resorción y oposición. Permiten los movimientos funcionales de posición de los elementos dentarios. También tenemos los cementoclastos, dado que también pueden resolver dentina. Son células que pueden aparecer en ciertos procesos patológicos o también durante la risoclasia fisiológica de los dientes temporales. Tenemos los mastocitos, o también llamadas células cebadas, que son células que se hallan cerca de los vasos sanguíneos y que contienen gránulos densos de heparina, histamina y enzimas proteolíticas. En ciertas condiciones patológicas, estas células presentan degranulaciones debido a las tensiones tisulares, aunque su función en el tejido periodontal aún es discutida. Los macrófagos son las células provistas de abundantes lisosomas. Su función es la desintoxicación y defensa del huésped. Están presentes en niños, en adultos es muy poco. Se localizan en la región apical, en la proximidad gingival de la cresta alveolar. También están los malases. Estas células son restos desorganizados de la vaina epitelial de Herding. Su frecuencia y distribución cambia con la edad. Estos son más frecuentes en niños que en adultos y hasta la segunda década de la vida. También se encuentran comúnmente en la región apical, pero con posterioridad se localizan en la proximidad gingival, al lado de la cresta alveolar. Las células de la madre ectomesenquimática se trata de una célula que se encuentra en gran cantidad en el tejido conectivo periodontal. Son células
pluripotenciales que se sitúan alrededor de los vasos sanguíneos en una extensión aproximadamente de 10. Entre las fibras que se encuentran aquí son las fibras de colágeno. Estas fibras son la mayor parte del componente fibrilar. Existen las de tipo 1, que son las más abundantes, pero también están presentes las del tipo 3 y tipo... Al margen de las fibras del periodontal, también podemos encontrar colágeno de tipo 4 ocasionalmente. También están las fibras de elastina y reticulares. Estas son escasas y por lo general se hallan formando parte de las paredes de los vasos que irrigan al periodoncio. En las fibras reticulares se detecta el colágeno tipo 3. Este se puede identificar con impregnaciones argénticas, de ahí que reciban la denominación de fibras argirófilas. Asimismo, se visualizan con el PAS, ya que tienen una cubierta de polisacáridos. Tenemos las fibras oxitalínicas y de elunina. Son consideradas fibras elásticas todavía inmaduras. Las fibras de oxitalán ocupan el 3% del ligamento periodontal humano y siguen una dirección característica axial al diente, con un extremo incluido en el cemento o el hueso y el otro generalmente en la pared del vaso sanguíneo o el tejido conectivo que rodea las estructuras neurovasculares. Son más abundantes en la zona del ápice y se cree que podrían tener la función de sostener los vasos del ligamento y participar directa o indirectamente en el sistema mecanoreceptor del ligamento periodontal. La sustancia fundamental, también conocida como matriz amorfa, en esta es elevada la proporción de los proteoglicanos, que son las cadenas de polisacáridos. También se encuentran los glicosaminoglicanos, que son las proteínas. La función principal es el mantenimiento y función normal del tejido conectivo. También da transporte al metabolismo, al H2O, a los nutrientes. Aquí el agua es muy importante. Ahora les hablaremos del hueso alveolar. El hueso alveolar es la porción del maxilar y la mandíbula que forma y sostiene los alveolos dentarios. Se forma cuando el diente erupciona con el fin de proveer la inserción ósea para el ligamento periodontal. El hueso alveolar desaparece cuando se pierde el diente. Algunas de las características son que tiene un tejido óseo con variedad de tejido conectivo, que está constituido por células y matriz extracelular, tiene un 60% de sustancia mineral, un 20% de agua y un 20% de componente orgánico. Este hueso es rígido y duro gracias a los minerales. También es elástico gracias a los componentes orgánicos y al agua, y resistente a las fracturas. El hueso alveolar también es un tejido muy sensible a las presiones, en tanto las fuerzas tensionales actúan como estímulo para su formación. En cuanto a la matriz extracelular encontramos glicoproteínas, proteoglicanos, proteínas con ácido gamma, carboglutamino. También fija tejidos de revestimiento y elimina las fuerzas generales por contacto de los dientes, masticación, deglución y fonación. El hueso alveolar también cuenta con una matriz extracelular que contiene un 60% de sustancias minerales, que gracias a estas sustancias el tejido óseo es rígido y duro. Contiene un 20% de agua y un 20% de componentes orgánicos, que esto le da la elasticidad, resistencia a las fracturas. La porción orgánica es 90% colágeno. Aquí es colágeno
tipo 1, tipo 3 y tipo 4. Y el resto que es el 10% de no colágeno, donde podemos encontrar el 8% de glicoproteínas, fosfoproteínas y proteoglicanos. También tiene una porción inorgánica que tiene el 80% de cristales de hidroxiapatita. Cuenta con un 15% de carbonato de calcio y con un 5% de sales minerales. Tenemos las células que funcionan coordinadamente fabricando, manteniendo y remodelando el tejido óseo. Y tenemos las células que funcionan coordinadamente fabricando, manteniendo y remodelando el tejido óseo. Tenemos los osteocitos que se forman cuando los osteoblastos quedan encerrados. Las cavidades que los alojan se denominan osteoplastos. Tenemos los osteoclastos que son los encargados de degradar la matriz. Estos producen la resorción ósea. Pueden encontrarse en cualquier área superficial del tejido óseo alveolar. Blastos. Estos son encargados de la síntesis, de la secreción y la mineralización de la matriz orgánica. Tapizan a la superficie a manera de una capa epiteloide. Los siguientes son los osteoprogenitoras. Estas existen dos tipos: las proteoblastos, que son las células mesenquimáticas sin diferenciadas y se localizan en el tejido conectivo que forma el periósteo. Son fusiformes. Y los otros son los proteoclastos, que se derivan de los monocitos o de sus precursores. Son las células fusiformes con numerosas mitocondrias y aparato de Golgi muy desarrollado. Las características del tejido óseo son dos, el compacto y el esponjoso. El compacto también es llamado cortical y es la capa más periférica. Es la capa predóntica del origen periodóntico. Aparecen en radiografías como una lámina más fina que el hueso alveolar. Provienen del ligamento periodontal. También tenemos el esponjoso, que es también llamado medular. Este se encuentra muy desarrollado en los tabiques alveolares. Es un tejido compuesto por trabéculas, espículas, espacios medulares. Tiene trabéculas tipo 1 y trabéculas tipo 2. Y ese fue nuestro tema y gracias por su atención.